El desarrollo del psicoanálisis aparece, dentro de su desarrollo de la técnica, aparece un fenómeno que termina siendo importantísimo y fundante para la técnica psicoanalítica, que es la transferencia. Todos sabemos que Freud, durante toda su experiencia clínica, la primera indicación que le da al paciente es deja y expresa todo aquello que va surgiendo en tu mente sin pensar mucho ni tratar de racionalizarlo. Ante esta primera premisa, las personas iban comunicándole a Freud recuerdos, sentimientos, afectos, y de alguna manera Freud estaba convencido que a través de esta técnica el paciente podría ir haciendo consciente lo inconsciente. Sin embargo, en la medida en que el paciente iba en el desarrollo del proceso terapéutico, comunicando esto a Freud, en este caso, empezaban a surgir en él una serie de sentimientos y afectos por momentos muy intensos de amor o por momentos muy intensos de odio. En ese sentido, Freud al inicio considera estos sentimientos como negativos o perjudiciales para el proceso de la asociación libre, que era lo que él buscaba, que sus pacientes pudieran dejar fluir y de esa manera lograr la cura. En ese sentido, Freud interpretaba estos sentimientos como resistencias del paciente para evitar hacer consciente lo inconsciente. Freud le decía a sus pacientes, esto que tú estás sintiendo por mí, en realidad cumple la función de evitar de que tú sigas recordando y por lo tanto haciendo conscientes sentimientos del pasado que no estás pudiendo resolver ahora. La genialidad de Freud fue no solo quedarse en este primer señalamiento, sino que en la medida que observaba a sus pacientes, se iba dando cuenta que esos sentimientos que ellos expresaban eran sentimientos que eran la repetición también de los sentimientos que a su vez estas personas sintieron por sus figuras del pasado. Entiéndase a sus padres, padre, madre, parejas, cualquier personaje que haya significado una relación importantísima para el paciente. La genialidad de Freud fue observar esta situación y reconocer en ella cómo había, sí, una resistencia del paciente de hacer nuevamente consciente lo inconsciente y cómo en realidad esto también era a su vez una repetición para evitar recordar. Es así como Freud, más o menos en 1912, define la transferencia como resistencia y a la vez repetición. Esto es fundamental en la técnica psicoanalítica, porque luego, y lo vamos a seguir viendo en posteriores autores, que hacen un análisis mucho mayor y profundo de este descubrimiento freudiano, es que Freud convierte la transferencia más bien en la herramienta más importante de la técnica y la práctica psicoanalítica. Freud dice, el paciente en realidad lo que resiste es recordar aquello que le resulta doloroso y por ello lo repite. Ojo, la repetición o el señalamiento transferencial no tenía que ver solo con señalarle al paciente, tú estás sintiendo esto hacia mí tal como lo sentías hacia tu padre. Esa era, desde la propuesta freudiana, la mitad de la interpretación. Freud en realidad dice que lo que se teme recordar o lo que se teme revivir es más bien la experiencia dolorosa de los sentimientos que surgían. Es de repente, si un terapeuta que empieza a ser significativo para su paciente y su paciente empieza a tener una serie de sentimientos intensos hacia él, en realidad este paciente está repitiendo defensivamente estos sentimientos de amor por evitar, posiblemente, y en un ejemplo clásico, evitar encontrarse con la experiencia dolorosa de descubrir que de repente sus padres o esta figura importantísima no correspondió a su amor o en algún momento se vio excluido, rechazado o en algún momento se vio dañado y maltratado por este amor, entre comillas, no correspondido o no entendido. Es así, nuevamente, como la transferencia se vuelve una herramienta fundante en la práctica y en la técnica psicoanalítica. Es tanto así que
Freud afirma que solo en la solución transferencial, en este trabajo, en esta relación con el paciente que implica un aquí y ahora, porque no solamente es de figuras del pasado, sino que en tanto el paciente revive esa situación con una persona presente, real, es que podría ser la solución a muchas de sus angustias, porque podía ponerle nombre a aquello que estaba evitando conectar. Nuevamente, ya los post-freudianos hacen aportes o enriquecen el concepto y evidentemente nos dan dimensiones muchísimo más amplias que enriquecen o nos dan muchísimas mayores herramientas para el trabajo terapéutico. Estos temas los seguiremos viendo en el transcurso del seminario, a que los invito continúen asistiendo. Muchas gracias.